Radio SME presenta. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite. Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. Se están produciendo cambios tecnológicos importantes, pero el impacto del cambio tecnológico sobre los mercados laborales y sobre las economías y las sociedades latinoamericanas es también una cuestión de opciones políticas. En efecto, el impacto socioeconómico del cambio tecnológico dependerá esencialmente de las decisiones sobre inserción internacional y política económica y social, cuyos márgenes de acción deben ser aprovechados por los gobiernos progresistas, los sindicatos y el empresariado con sentido de responsabilidad. Si todo sigue como está, el cambio tecnológico va a funcionar como amplificador de las tendencias de desigualdad. En los últimos años, varios gobiernos latinoamericanos apostaron a la creación de nuevos sectores en el área de los servicios. En Uruguay se fomentó especialmente el sector de la informática, un enfoque que ha llevado al incremento de las actividades cognitivas y la reducción de las manuales, lo que reduce el riesgo de automatización. Pero aún en los países precursores como Costa Rica y Uruguay, el empleo en el sector informático no supera el 2.5% del total. Los nuevos empleos son accesibles solo para personas con buena formación, mientras el resto va quedando rezagado. El mercado de trabajo latinoamericano ya está fragmentado. Enclaves modernos en el interior de la economía que ofrecen condiciones laborales más favorables y salarios más altos para trabajadoras y trabajadores más calificados, conviven con un mercado de trabajo que se caracteriza por altos niveles de informalidad y condiciones laborales precarias. Muy buenas tardes, esto es Letras Militantes. Estamos dándole continuación al texto que leíamos en la emisión anterior, El futuro del trabajo y el trabajo del futuro. La autora es Uta Dixon. Y bueno, retomamos este texto, nos pareció importante, sobre todo a la luz de las conclusiones de la pasada tercera Conferencia Nacional de la Nueva Central de Trabajadores, que se realizó el viernes y sábado de la semana pasada. Ahí se tomaron varios de los temas que aquí se abordan como principales, que es el cambio tecnológico. No se abordó a profundidad en el caso de la conferencia, sin embargo se le dio mucho realce a otros temas que vienen de manera paralela generando estas condiciones precarias para la clase trabajadora en nuestro país y en el resto del mundo, como indicaron también algunas intervenciones de invitados que hubo internacionales dentro de la conferencia. Principalmente el outsourcing, esa es una de las condiciones con las que habrá que batallar de manera más fuerte, y como el marco legal del trabajo fundamentalmente se ha visto modificado no para cambiar las condiciones de vida de los trabajadores. En un primer momento, en la reforma laboral, todavía en los periodos neoliberales, particularmente la que impulsó Felipe Calderón durante su sexenio, bueno, pues era para acondicionar al mercado laboral a las necesidades del propio modelo neoliberal. Y la modificación que se hace en 2019, el 1 de mayo, a la Ley Federal del Trabajo, si bien genera condiciones para una mayor transparencia sindical y una mejor organización de los sindicatos, por lo menos en teoría, o por lo menos lo que dice a la letra, no afecta las condiciones de fondo de los trabajadores. Sigue habiendo el outsourcing, a pesar de que se ha hablado de que hay una iniciativa para echarla para abajo. Bueno, realmente no ha habido avances en ese sentido, o avances sustanciales, vamos a decirlo, y muchas otras condiciones siguen siendo objeto de cuestionamiento por parte de los sindicatos. Para nosotros es fundamental
que estas conclusiones de la nueva central, de la conferencia de la nueva central, las podamos difundir en cuanto tengamos ya la publicación oficial de estos resultados, que será el próximo sábado en el suplemento de la jornada, conocido como ORBE. Ahí se va a presentar la declaración política de la nueva central a partir de esta conferencia. Mientras tanto, bueno, pues abonamos a estos temas con este texto que nos parece muy interesante, guardando ciertas distancias, porque, bueno, tanto la autora como la organización de la que forma parte es una fundación alemana que tiene mucho que ver con el Partido Socialdemócrata, que lógicamente estamos hablando de cuestiones progresistas, estamos hablando de posturas progresistas, pero que no apuestan a un cambio total del sistema. Sí lo critican el modo de producción capitalista, pero más desde un punto de vista reformista. Sin embargo, este tipo de textos nos ayudan a conformar un contexto sobre la situación del trabajo y la visión que hay desde otras posturas para resolver estos problemas, que bueno, hay que tomarlas en cuenta, hay que analizarlas y hay que ver qué de positivo podemos sacar de ellas mientras estemos lógicamente involucrados en un mercado capitalista. Existe un serio riesgo de que las nuevas tecnologías profundicen las brechas. El cambio tecnológico y las altas exigencias relativas a las calificaciones, es decir, al perfil o a la formación que deben tener los candidatos a ocupar puestos de trabajo, amenazan especialmente los empleos medios. Estos todavía conforman el espacio entre los empleos altamente calificados y aquellos para los cuales no es necesaria una gran calificación. La coyuntura política actual, con sus políticas neoliberales y la reducción de derechos laborales, hace prever que las condiciones laborales empeoren también en los sectores más modernos, y esto significa más trabajo precario y una flexibilización creciente, que beneficia sobre todo a quien emplea. Y es bueno el discurso que hemos sostenido de que, pues a pesar de que las exigencias del mercado cada vez son mayores en el sentido de la formación y la preparación de los trabajadores, no hay una correspondencia total en la remuneración. Sí hay mejores salarios, pero a costa de sacrificar horas de vida. Se extiende la jornada laboral más allá de las 8 horas que establece la ley. Se rompe incluso con otro tipo de prestaciones, como la cuestión de las vacaciones. Se negocian otro tipo de prestaciones a favor del patrón, teniendo siempre esta ventaja económica sobre las necesidades de los propios trabajadores. Entonces, en un momento dado, ni siquiera es importante el que haya un cambio tecnológico que obligue al trabajador a estar mejor preparado, cuando esa mejor preparación es la base para una competencia más desleal y para una calificación dentro de la empresa con pues condiciones laborales que son similares a los que tienen menor preparación. Como es sabido, América Latina se caracteriza por la desigualdad, la distribución desigual del ingreso y la riqueza y la fuerte concentración del capital. Los aumentos de productividad casi no se trasladan a los trabajadores a través de aumentos salariales. Eso es justamente lo que estamos diciendo. El beneficio siempre se queda en la patronal, el mejoramiento de la productividad, de la eficiencia del trabajo, reporta ganancias, eleva la tasa de ganancia, pero eso no se refleja en las condiciones salariales de los trabajadores. A modo de ejemplo, en los últimos años los salarios de la industria automotriz mexicana se mantuvieron estancados, al tiempo que se produjo un marcado aumento de la productividad. De ahí surge el temor de que el dividendo tecnológico beneficie solamente al capital y no a la masa trabajadora. Pero las nuevas tecnologías también podrían servir para mejorar la vida de la mayoría. Por ejemplo, con mejores condiciones de trabajo, mejores salarios, reducción de la jornada de trabajo, reorganización de la distribución del trabajo, remunerado y no remunerado. Este es un tema que también preocupa mucho y hay una perspectiva muy formal y muy fuerte, muy tajante por parte del colectivo de igualdad de género y oportunidad de nuestras compañeras de la nueva central, que desde los diferentes sindicatos hacen un llamado a
que se adquieran compromisos por parte de la nueva central y de los sindicatos y organizaciones que la conforman, en el sentido de reconocer que la situación de la mujer en el mercado laboral sigue siendo caracterizada por la desigualdad. Y en esta cuestión de la diferenciación de las actividades entre el trabajo remunerado y no remunerado es cuando vemos esta carga excesiva que se da en el caso de las mujeres, que sobre todo en estos tiempos de pandemia llegan a tener hasta una triple o cuádruple jornada, porque no es solamente el atender las labores que se consideran que deben ser de las mujeres, que es la cuestión de la limpieza de la casa, la atención a los hijos, la atención a los adultos mayores, que ahora se multiplica por la cuestión de la pandemia, pero que además pues incluye ya ahora el teletrabajo. Es decir, las mujeres que están en condiciones o en puestos que puedan hacer el trabajo desde sus casas, bueno, ven incrementada esa jornada. Su trabajo en casa nunca termina y son condiciones de desigualdad que habría que tener muy claro que hay que echar abajo. También puede ser el puntapié para impulsar un cambio en la matriz productiva. Un cambio que sea social y ecológico a la vez, que este también es otro tema fundamental, lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, porque si algo nos está quedando claro a través de estos últimos años o décadas, es que las condiciones en las que estamos viviendo en el planeta atentan seriamente contra la estabilidad de la vida, el que se siga manteniendo la vida en este planeta, y nos queda claro, el planeta no se va a acabar, lo que nos vamos a acabar son los recursos naturales y con ello va a desaparecer la humanidad. El planeta, bueno, pues podrá regenerarse, podrá cambiar, pero por lo menos nosotros estaríamos condenados por nuestra propia mano a una extinción. Y no es necesario buscar conspiraciones o teorías de cómo se está haciendo esto. Las cosas son claras, el gran capital, los grandes poderes fácticos no tienen esa responsabilidad hacia el cuidado del medio ambiente y sobre todo pues no hay esa visión de próximas generaciones que puedan gozar de una vida sana en este planeta. En síntesis, pueden dar oxígeno a nuevas formas de organizar la producción y el trabajo. Los cambios tecnológicos ocurridos en el pasado modificaron nuestra manera de vivir y contribuyeron a mejorar el bienestar de la mayoría. El capitalismo manchesteriano era explotador, brutal, pero de ahí nacieron los sindicatos y a lo largo de la historia vimos surgir los estados de bienestar y mejoraron claramente los niveles de vida de una gran parte de la población mundial. Es deseable que no pasemos por tiempos tan duros como los de esta fase. Es posible pensar que mediante la lucha política y social se puede ganar una vida mejor para quienes viven de su trabajo. Lo que está en disputa es quién se lleva el beneficio de este cambio tecnológico. Entonces, nuevamente hay que poner sobre la mesa el papel de los sindicatos, el papel de las organizaciones igualitarias y colaborativas de trabajadores, como es el caso de las cooperativas y de otras organizaciones de la economía social y solidaria. Somos nosotros quienes debemos poner mucha atención a estos procesos, adentrarnos en esa complejidad, porque a veces requiere que tengamos una preparación mayor a la que nos pide el propio trabajo que desarrollamos cotidianamente. Pero sí es necesaria esta labor de formación, de análisis de nuestra realidad y de los procesos en la producción, en la distribución de la riqueza, para que podamos tener un papel activo en cambiar esas condiciones. De lo contrario, simplemente seguiremos como testigos o como pues los afectados mudos de estas terribles modificaciones al mercado laboral y estamos convencidos que, por ejemplo, en el caso del SME, estos 11 años de resistencia deben servirnos para tener una mayor conciencia de cuál es nuestro papel como trabajadores en el mercado mundial del trabajo. Componentes de un buen trabajo del futuro. El cambio tecnológico es un proceso complejo y muchas veces contradictorio. Sus efectos sobrepasan el mundo estricto del trabajo y afectan a las sociedades mucho más allá de lo económico. Por esto, las respuestas deben tener varias dimensiones para aprovechar las oportunidades, prevenir efectos negativos y dar forma al futuro.
Y entonces aquí ya la autora nos va a dar como una serie de pautas sobre cómo podemos afrontar ese trabajo del futuro desde la propia organización, tanto de los trabajadores, con una participación no estrictamente laboral, sino también política, que es algo que muchas veces genera esa aversión hacia los movimientos organizados, ¿no? Por una parte, hay en el caso de México y de muchos otros países, no solamente de América Latina, sino también de Europa, hay una imagen muy degradada de lo que debieran o que debiéramos ser los sindicatos. Hay una identificación inmediata con esta figura, en el caso de México, que tiene la CTM, de todo el sindicato de protección, el sindicalismo de protección, perdón, el sindicalismo charril, y pues un trabajador cotidiano, normal, cuando se le pregunta si se quiere afiliar a un sindicato, inmediatamente dice que no, porque hay esta imagen que se ha generado de los sindicatos a partir de pues estos sindicatos dominantes en la vida nacional, como son los de la CTM, la CROC, la CROM, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, frente a eso y frente a además buscar una participación política de los sindicatos, que es otro de los temas que se trataron en la conferencia, bueno, es cómo tenemos que plantearnos las futuras estrategias a corto y mediano plazo con el fin de modificar la situación de los sindicatos, de los trabajadores en el largo plazo. Pero sobre eso, bueno, volveremos regresando de la pausa que vamos a hacer en este momento. En un momento más, continuamos. Estás escuchando Letras Militantes. Estás escuchando Letras Militantes. Y estamos de vuelta en Letras Militantes para continuar hablando sobre el trabajo del futuro y el futuro del trabajo. Decíamos antes de la pausa que es importante la participación política de los trabajadores también para cambiar el marco legal en el cual nos movemos. Y esa fue también otra de las discusiones que tuvimos durante la tercera conferencia nacional de la nueva Central de Trabajadores. La necesidad de que los trabajadores tengamos esa participación para modificar el marco legal, para modificar las condiciones generales de vida en nuestro país. Pero vemos, y la crítica que se establece dentro de las propias participaciones de quienes estuvimos en la conferencia, era que no existe un espacio político para la participación y reivindicación de nuestras luchas. Lo que hay es todo un aparato de partidos políticos, un sistema de partidos políticos que obedece a ciertas normas de la dinámica política de nuestro país y que en muchos casos está amarrada a toda una serie de prácticas tradicionales que conocemos del que fue el partido dominante durante casi 80 años de historia en el país, el PRI. También la práctica que beneficia a un sector muy particular de nuestro país, como fue durante los 12 años de gobierno del PAN, en donde la clase empresarial es la que se vio más beneficiada. Y finalmente tenemos una serie de partidos progresistas, por ejemplo, desde su nacimiento el PRD, lo que en algún momento ha sido el PT, y ahora lo que conocemos como Morena, que no necesariamente obedecen a los intereses de la clase trabajadora, sino que pues tienen ahí como que una brecha muy brumosa que no deja claro a intereses de quién se está trabajando. Se habla de un interés general, de un interés del pueblo, de un interés de la población en general, y por lo tanto no hay claridad en hacia quién van dirigidas esas políticas o qué luchas se están reivindicando. No hay, pues,
en resumidas cuentas, una representación clara de la lucha social, de los movimientos sociales en este sistema de partidos. Y por lo tanto, lo que debemos buscar es la creación de nuestras propias organizaciones, de nuestro propio partido político como clase trabajadora. Nadie lo va a hacer por nosotros, ya lo hemos visto, se mencionaba por ejemplo en estos famosos parlamentos abiertos de la Cámara de Diputados y de Senadores, en donde el movimiento social y las organizaciones de trabajadores hemos presentado iniciativas fundamentales, por ejemplo, el derecho humano a la energía, por ejemplo, la modificación del marco legal y nuevas iniciativas para la Ley General de Sociedades Cooperativas que beneficien a las propias cooperativas y modificaciones, por ejemplo, también al marco de las afores de las pensiones y jubilaciones y que no fueron atendidas. Iniciativas de ley que contaban con todos los elementos legales que se les requiere a una iniciativa para poder llevarla a las cámaras y que fueron prácticamente ignoradas por todos los partidos. No solamente los que tradicionalmente ya los conocemos como partidos corruptos o partidos alejados del movimiento social, sino también por quienes se reivindican como la voz del pueblo, la voz del movimiento social, no tomaron en cuenta estas iniciativas. Por lo tanto, nos queda claro que somos nosotros los propios trabajadores quienes tenemos que impulsar estas iniciativas a través de nuestros propios organismos políticos. La ley misma parece que está hecha justamente para no dejarnos participar, pero entonces tenemos que redoblar esfuerzos para hacer escuchar nuestra voz y hacernos ver dentro de estos espacios políticos. El texto de Dixon retoma parte de la participación política y se enfoca sobre todo en el tema del cambio tecnológico. Vamos a retomar parte de este texto. Nuevas estrategias de desarrollo. Este cambio tecnológico podría dar oxígeno a nuevas formas de organizar la producción y el trabajo, formas más justas, más igualitarias, más inclusivas y más sostenibles. Frente a las nuevas realidades de la producción, hay que reevaluar las estrategias de desarrollo económico y de inserción internacional. Hay que encontrar nuevas estrategias centradas en la creación de trabajos dignos para la mayoría, cuidando a la vez los bienes naturales y comunes. A escala regional, América Latina y el Caribe debe replantearse la urgencia de revigorizar la integración regional, hoy fragmentada y debilitada, para usarla como instrumento de diversificación productiva y construcción de capacidades. En el plano nacional se requiere de una nueva generación de políticas sociales, de educación y de desarrollo productivo que inserten a la región en la nueva revolución tecnológica, en la que converjan la innovación, la inclusión social y la protección del medio ambiente. Este es un aspecto también muy importante. A veces los trabajos que se han hecho a lo largo de estos 11 años de resistencia en el SME, por ejemplo, la creación de la nueva central, la relación que hay con sindicatos, no solamente de nuestro país, sino del continente y de otros continentes, a veces se ha tomado por algunos sectores de nuestras bases como un trabajo estéril o un trabajo superficial que es nada más de reflector. El hecho de darle solidaridad a movimientos sindicales o sociales en Argentina, en Brasil, en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, se ha tomado como que es pues nada más una atención insignificante que se le da a temas internacionales. Sin embargo, todos estos trabajos nos llevan a lograr esos contactos internacionales, esos contactos regionales que nos pueden ayudar a impulsar nuestra propia lucha y a ganar terreno en ese sentido. Y ahorita vamos a ver por qué. Hay una parte del texto que hace particular mención a este tema. Innovación, inclusión y sustentabilidad. Nada de lo que se haga en el frente externo reducirá la vulnerabilidad de la región si no se acompaña de un gran esfuerzo interno por reducir la brecha en las capacidades tecnológicas. Los ejes ambientales y de inclusión social deben articularse en torno de la incorporación, la adaptación y el desarrollo de innovaciones incrementales en las nuevas tecnologías. Los índices de la región en educación, investigación, innovación y desarrollo son incompatibles con el objetivo de generación de empleos y de mayor calidad y productividad. Hay espacio para que América Latina y el Caribe avancen rápidamente en estas áreas. Por ejemplo,
La región tiene capacidad para desarrollar tecnología propia en energías renovables, así como para el diseño y la producción de vehículos que utilicen este tipo de energías, tanto para el transporte de carga como de personas. Algunos países han mostrado la viabilidad del cambio en la matriz tecnológica, como ocurre en el sector eléctrico de Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, México y Uruguay. Aquí hay que hacer la anotación, este texto fue escrito en 2019, a principios de 2019, entonces se hablaba de la política energética, en el caso de México, hacia las energías renovables o las energías limpias, sobre cómo se había ido desarrollando desde sexenios anteriores. Hoy estamos enfrentados a una terrible contradicción en donde el propio director de la Comisión Federal de Electricidad rechaza a este tipo de energía, a este tipo de cambio tecnológico en la generación de energía. Estamos viendo que se quiere regresar a la generación con carbón, que es altamente contaminante y que pues lógicamente genera también problemas de salud muy fuertes, tanto para los trabajadores del sector que estén en ese tipo de plantas como para las poblaciones alrededor de donde se ubiquen estas plantas de generación con carbón. Entonces, se hace esta anotación porque se menciona México como ejemplo en la aplicación de este tipo de energías, pero en este momento no se da de esa manera. En el mismo sentido, hay un amplio espacio para desarrollar tecnologías relacionadas con el uso de los bienes naturales, donde también convergen los temas ambientales y de inclusión. Y nuevamente aquí estamos viendo que nos estamos enfrentando en México a que este gobierno busca retomar una serie de proyectos energéticos, como en el caso de Morelos, en donde hay un rechazo total por parte de la población. Sin embargo, se ha dicho que estos proyectos se van a llevar a cabo. Se trata de avanzar hacia un nuevo patrón energético y productivo mediante un conjunto coordinado de inversiones en que converjan las dimensiones de empleo, tecnología y ambiente. Educación, formación profesional y capacitación. Este tema también es de vital importancia porque si vamos a enfrentarnos a este cambio tecnológico, tenemos que hacerlo con una buena preparación. Sabemos que muchos compañeros y compañeras han buscado en estos años actualizar sus conocimientos, tener un mayor manejo de las tecnologías que actualmente se utilizan, y ese es un elemento que debemos tomar en cuenta para aplicarlo dentro de nuestro propio sindicato. Nuestro camarada Carlos Salas de la Prosecretaría de Capacitación está en ese proceso porque nos parece muy importante el que podamos alentar esa formación y actualización de conocimientos, de habilidades de nuestras compañeras y compañeros para poder reinsertarnos laboralmente y poder tener un desempeño acorde con lo que se requiere en cada mercado. Este desafío debe ser encarado conjuntamente por el Estado, las empresas y los sindicatos. Se debe trabajar en la solución de los problemas de los sistemas educativos para asegurar que las instituciones públicas ofrezcan una educación de calidad y que las calificaciones requeridas para el empleo se estén fomentando en niñas y varones por igual. La educación debe ser concebida como una política para el desarrollo y fomentar aquellos conocimientos que las nuevas actividades requieran. Se debe profundizar en capacitación y perfeccionamiento para ofrecer nuevas opciones a quienes ya tengan un empleo. Los mercados de trabajo de América Latina se caracterizan por una alta fluctuación, bajos salarios y bajas inversiones para perfeccionar las capacidades laborales. En la actualidad, solo 10% de los trabajadores y las trabajadoras recibe capacitaciones en la empresa. Eso debe cambiar. Y sobre todo porque está plasmado en la Ley Federal del Trabajo. Dice que la capacitación es una obligación. Previsión social. Se necesita un sistema de seguridad social efectivo para contrarrestar el impacto de las rupturas en el mercado de trabajo sobre varones y mujeres, atendiendo las diferencias del género. Ello debe incluir atender los diferentes proyectos de vida, la salud propia y de dependientes, así como la educación de hijos e hijas. Apenas 6 países latinoamericanos tienen seguros contra el desempleo, que además cubren como máximo a 20% de los asalariados. Los desafíos relativos a la sostenibilidad de los sistemas de previsión social se superponen y se retroalimentan. Los problemas estructurales del modelo económico, la falta de puestos de trabajo, la recesión y el lento crecimiento restringen el margen de acción de los institutos de seguridad social. Por esto, se deben encontrar nuevas soluciones para el financiamiento y la sostenibilidad que combinen de manera inteligente el financiamiento contributivo con el tributario.
es decir, lo que viene del gasto propio del gobierno a través de los impuestos y lo que aporten las empresas para este desarrollo en materia de seguridad social. La regulación de las nuevas modalidades de trabajo debe asegurar asimismo que las empresas empleadoras realizan los aportes sociales y que garanticen el cumplimiento de los derechos de hombres y mujeres empleados. Y con el tema de la pandemia, bueno, pues este rubro adquiere pues mayor importancia, la seguridad social. Nuestra pelea como sindicato en torno a la realización laboral tiene que ver también con el contar con esta seguridad social, este seguro médico que nos permita seguir con vida, sobre todo en estos momentos tan duros de la pandemia, en donde hemos visto a muchos de nuestras compañeras y de nuestros compañeros caer. Muchas vidas se han perdido en esta pandemia y es una obligación, es una prioridad de seguridad nacional del Estado el dar el seguro social, dar la atención médica de forma universal a todos los trabajadores y trabajadoras. Nosotros lo vemos en carne propia en el sindicato, pero también afuera de nuestro sindicato vemos cómo esto se convierte en una necesidad fundamental para la población. Nuevas ideas para la reforma del mercado de trabajo. Las nuevas realidades del trabajo requieren un nuevo marco legal. En la actualidad se aprovecha el cambio tecnológico sobre todo para desempolvar las propuestas neoliberales de antaño. El futuro del trabajo consistiría entonces en una vuelta radical al pasado, en el que la reducción de los derechos, la flexibilización y la racionalización actuarían como garantes de competitividad. Tanto la reforma del mercado laboral de Brasil como la propuesta de reforma en Argentina contienen definiciones nuevas y amplias sobre el trabajo autónomo, aplicables incluso en casos de evidente relación de dependencia. En realidad se necesitan nuevas disposiciones que defiendan y amplíen los derechos recientemente conquistados. Aquí hay que señalar, cuando se habla de trabajo autónomo, es un eufemismo, es una forma de decir muy sutilmente que es un trabajo que no tiene el respaldo de un patrón, que no tiene el respaldo dentro de la ley para las condiciones mínimas que deben tener los trabajadores. Y en este trabajo autónomo hablamos tanto del trabajo freelance, como se le conoce, que son estas personas que tienen una profesión o un oficio que no está atado a una empresa, sino que lo ofrecen a diferentes empresas o a diferentes clientes, o el trabajo también que estamos viendo en estas plataformas o en estas franquicias, por ejemplo, Uber y Uber Eats, Didi y todos estos servicios que se dan sin la protección en materia de previsión social, sin la protección contractual y en donde se les considera autónomos, pero en realidad son trabajadores y trabajadoras vulnerables, desprotegidos, que no cuentan con la protección de la ley para su situación de trabajo. En realidad se necesitan nuevas disposiciones que defiendan y amplíen los derechos recientemente conquistados, que protejan también en situaciones atípicas, como el caso de la pandemia, previniendo antiguas y nuevas formas de discriminación. Es urgente asegurar que se cumpla con las obligaciones empresariales de invertir en actualización y calificación permanentes para que todas las personas puedan aprovechar la aplicación de las nuevas tecnologías. Negociaciones colectivas sólidas y diálogo social. La negociación de los nuevos parámetros del mercado de trabajo no puede restringirse exclusivamente a la legislación laboral. En los contextos más diversos, el diálogo social ha dado muestras de eficacia como instrumento para la superación de crisis y la preparación de soluciones para desafíos complejos. Muchos temas deben ser encarados desde la empresa o el sector. El diálogo social y las negociaciones colectivas, y por lo tanto también los sindicatos, tendrán un papel decisivo en la configuración del trabajo del futuro. Las empresas transnacionales juegan un rol clave en los procesos de innovación y de implementación del cambio tecnológico. Por eso las organizaciones sindicales regionales e internacionales van a tener un papel fundamental en brindar su apoyo a los sindicatos nacionales durante las negociaciones, organizar el intercambio de experiencias, así como desarrollar e implementar estrategias transnacionales. Aquí también es importante destacar que mucho de lo que se ha dicho en contra de este trabajo que durante una década ha hecho nuestro sindicato por fortalecer lazos internacionales con otras organizaciones, como fue también la adhesión a Industrial Global Union, va enfocado justamente a eso, a que en un mundo globalizado la cuestión del trabajo
tenemos que contar los sindicatos con el apoyo de organizaciones de trabajadores de otros países. Que estas empresas que vienen de otros continentes y que tienen ya convenios marco firmados con sindicatos en su país de origen, se respeten esas mismas condiciones en los países a donde llegan a invertir o a generar pues una planta productiva. Entonces, por eso ha sido fundamental la relación de nuestro sindicato a través de la Secretaría del Exterior, a través de la relación que nuestro compañero Martín Esparza, nuestro compañero Humberto Montes de Oca, ha generado con organismos internacionales, con sindicatos, en los que el SME también juega un papel fundamental por el ejemplo que ha representado su lucha en estos 11 años. Y eso lo señalaba una compañera de sindicatos, de un sindicato de Francia durante la conferencia nacional, en donde mencionaba que han seguido con mucho detalle la lucha de nuestro sindicato y reconocen y festejan la capacidad de nuestra organización de desdoblarse en otros esfuerzos como es la nueva central de trabajadores. En fin, el futuro tiene que ver con el cambio tecnológico, tiene que ver con la relación internacional, tiene que ver con el desarrollo de nuestras propias capacidades y a eso tenemos que enfocarnos, a eso tenemos que prestarnos con la mayor atención, porque si nos quedamos con la idea de que vamos a recuperar los empleos como los teníamos en luz y fuerza del centro, sin tener un solo cambio en nuestras capacidades, aptitudes, habilidades, etcétera, y pensando que estos cambios se van a dar o que esta situación se va a dar de manera inmediata, estamos cometiendo un error. Son procesos históricos que tienen su propia lógica y en la que tenemos que incidir fuertemente los sindicatos, sobre todo a través de nuestra capacidad de organización y nuestra capacidad de participación. Más allá de las movilizaciones, tenemos que involucrarnos en este cambio, tanto en la forma de trabajo, en hacernos de todos los conocimientos posibles, sobre todo a través de estas plataformas, como es el Internet, las conferencias en Zoom, en las redes sociales. Tenemos que asimilar toda esta información y en ese sentido nuestro sindicato está listo para desarrollar todo ese tipo de actividades. Entonces, bueno, vamos a continuar en otras emisiones con estos temas. Por el momento eso es todo en Letras Militantes. Nos estaremos escuchando la próxima semana a través de Radio SME. Muchas gracias y muy buenas tardes. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra.